El poder de una palabra. Bajo la conducción del pastor evangelista Robert Merizalde. Para pedidos de oración, mensajea al WhatsApp 098-284-9001. Tenemos que presentar un modelo de cómo nosotros somos conocidos delante de Dios y también cómo somos conocidos delante de las personas que verdaderamente ven en nosotros, por lo general, la palabra del Señor glorificada. En esta mañana saludo un especial a mi esposa que está en casa, a mis hijos que ya también se encuentran en casa. También quiero saludar de una manera especial también a nuestros hermanos allá en Italia, nuestra hermana Patti, nuestra hermana Denis, nuestra hermana Isabelita y todos los que están allá en el lugar de Italia, escuchando también esta página, nuestros hermanos allá, los que están en la cárcel, nuestros hermanos que están sintonizando la página de Omega. Gloria sea nuestro Señor. Bien, y el tema de esta mañana para compartir con ustedes es vivir como siervos de Dios. Así tiene el tema de la Escritura. Y esto lo encontramos en el capítulo 2, de primera carta de Pedro, capítulo 2, del verso número 11. Y damos lectura a la Escritura de la siguiente manera y dice: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como a los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien haga callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero que como tienen pretexto libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret por esta porción de tu palabra, esperando que sea de bendición a los oyentes en el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como dice las Escrituras, la palabra de nuestro Señor, encontramos aquí que el apóstol Pedro está haciendo una declaración. Lógicamente está refiriéndose hacia el pueblo de Dios. Y la parte que él toca específicamente es acerca del comportamiento que debe de tener la persona que camina bajo la esfera espiritual del conocimiento de la palabra del Señor. Y él le dice claramente con el término amados. Encontramos este término que es un término selecto directamente que lo comparte con sus hermanos de la fe. Y Pedro le dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, considerándose él directamente como que no fuese parte de ellos, pero para llegar a un consejo, él hace ver que como extranjero y peregrino dice que abstengáis de los deseos de la carne. Perfectamente, nosotros sabemos perfectamente que hay una lucha constantemente entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. La Biblia dice que las obras de la carne no pueden agradar a Dios por cuanto son de la carne, pero las obras que son del Espíritu sí pueden agradar a Dios porque Dios es Espíritu. Entonces, entre las obras de la carne hay una lista de cosas que la carne nos presenta, ¿verdad? Entre ellas sabemos perfectamente que las obras de la carne son adulterio, fornicación, mentira, lascivia, idolatría, hipocresía, falsedad y todas estas cosas que verdaderamente no son obra del Espíritu, sino que están bajo el dominio de la carne. Y entonces el apóstol Pedro dice claramente, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lógicamente, ¿por qué? Porque cuando un deseo carnal se apodera de tu alma, te va a llevar cautivo a hacer lo que verdaderamente él quiere. Pero si tú batallas, me habla de batallar, me está hablando de que tenemos que pelear, de que tenemos que luchar. Y todos sabemos perfectamente que venimos de una raza venimos de una raza del pecado adámico, que hemos caído en cualquier circunstancia o que hemos sido sometidos o sujetos tal vez en la ignorancia del pasado y que por ende cometíamos cosas que a Dios no le agradaba. Pero para este tiempo tenemos que abstenernos de hacer esto malo. ¿Por qué? Porque estamos delante de una nube de testigos que nos están viendo, que nos están observando, y por cada cosa mal que nosotros hagamos vamos a recibir las consecuencias de lo malo que nosotros estamos comportándonos. Amén. Tal vez en
esta mañana quiero que estoy hablándole a personas que de pronto han sido cautivas bajo el poder de la carne y que de pronto dicen, bueno, yo no puedo abandonar esto, no puedo dejar aquello, no puedo salir de aquello, pero si nosotros sometemos esta carne a buscar la presencia del Señor, la carne tendrá que debilitarse para que verdaderamente ganen las cosas buenas que Dios quiere que hayan en cada uno de nosotros. Pues vemos verdaderamente por la luz de la palabra, ¿verdad? Que dice claramente, dice, para manteniendo en nosotros vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia entre lo que nosotros estamos haciendo dentro del camino del Señor como lo que estamos haciendo fuera también. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos obra de lo que hacíamos antes dentro del camino del Señor, entonces por cierto que estamos viendo que la carne está levantada, la carne está trabajando. Pero si nosotros nos abstenemos de los deseos de la carne, entonces nosotros buscamos las obras del Espíritu Santo, entonces la gente va a mirar en nosotros que verdaderamente nosotros caminamos bajo una esfera espiritual. Lógicamente estamos en este cuerpo y tenemos tendencia muchas veces a debilitarnos, a caernos, a fracasarnos, pero eso no representa que debemos quedarnos allí. Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir buscando, ¿verdad? Pero para que nosotros tengamos esa autoridad de poder vencer aquello, tenemos que estar bajo un gobierno, sometido bajo el poder de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice que hay que estar sometidos, dice, ¿verdad? Bajo el poder del Señor, ¿ya? ¿Por qué? Para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pedro? Que muchas de las veces que cuando las obras de la carne proliferan y reinan en la vida de un creyente, la gente lo va a mirar como un malhechor, verdaderamente, lo va a considerar como un ladrón. ¿Por qué? Porque no está haciendo las obras correctas y entiende que verdaderamente está bajo el dominio y bajo el imperio de algo. Pero también el apóstol Pedro dice que por causa del Señor hay que someternos primeramente a una institución humana. Es importante esto que usted, amado hermano y amado amigo, me entienda. Si de pronto usted tiene un problema incontrolable, que de pronto tiene mucha dificultad y que de pronto usted solo no puede vencer con algo, es importante que usted también tenga ese sometimiento al Señor y que le entregue su carga al Señor para que el Señor mismo pueda ayudarle en la situación que nosotros estamos pasando. ¿Por qué? Porque esta lucha constantemente es de tal manera que la palabra también del Señor dice, ¿verdad? Que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la carne siempre va a querer hacer lo que ella quiere, la carne siempre va a pedir lo que ella quiere. Pero si nosotros nos sometemos a la ley del espíritu, entonces la carne se va a someter y la carne tendrá que obedecer a la orden que le da el espíritu, para que tu alma esté verdaderamente en paz para con Dios y pueda mostrar el fruto para los que te están mirando, para los que te están observando. ¿Por qué? Porque lamentablemente una obra carnal en nosotros desenfrenada, una obra carnal en nosotros mal llevada, puede traer serias consecuencias y va a traer serios problemas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces por causa de estas cosas, muchas de las veces nosotros no podemos alcanzar o no podemos conquistar las cosas que queremos en Dios a su nombre. Pues la palabra del Señor dice claramente, ¿verdad? Que el apóstol Pedro dice que para vivir como siervo del Señor hay que estar sometidos a las autoridades, porque en este tiempo hay gente que no le gusta someterse a la autoridad, y el no someterse a la autoridad también está en la obra de la carne. ¿Por qué? Porque eso no da a entender que en esa persona opera ¿qué cosa? El orgullo, ¿verdad? El orgullo de una persona que lo maneja no le deja someterse. Hay mucha gente que en este tiempo considera que verdaderamente la autoridad solamente es él y no están dispuestos a escuchar el consejo, a escuchar la exhortación, no se dejan ayudar y ellos piensan que uno los está mancillando, que los está gobernando. No, simplemente que uno lo está ayudando a encaminarse, porque verdaderamente en este camino cada día aprendemos, cada día tenemos que mirar bien lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué?
Porque así como muchas de las veces en el lapso humano hay circunstancias que verdaderamente ameritan corrección, hasta muchas veces ameritan cárcel para corregir una obra que está mal, cuanto más en nuestra vida cristiana, que hay situaciones personales que deben de ser corregidas a tiempo, que deben de ser amonestadas a tiempo. ¿Para qué? Para que podamos tener una alma con paz, con tranquilidad y podamos vivir verdaderamente un evangelio que agrada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos conforme agrada a Dios, entonces nosotros tenemos que someternos a las obras de Dios, ¿verdad? Por esta causa dice que también hay que someterse a la institución humana, porque hay gente que no se quiere someter, hay mucha gente que no se quiere doblegar, hay mucha gente que no quiere porque dice, no, yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios yo no puedo hacerle caso a esto. No, mientras estemos bajo el poder de una institución humana, siempre y cuando sea lo recto para poder avanzar y poder seguir, hay que someterse, hay que dejar ese orgullo, hay que dejar esa prepotencia que es obra de la carne y no es obra en la ley de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces dice, porque es necesario que si nosotros hacemos esto, las personas que nos ven van a glorificar a Dios por vuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos de una manera errada, de una manera equivocada, la gente que no conoce a Dios van a hablar mal de nosotros, van a pensar mal del evangelio y van a creer que verdaderamente los evangélicos somos unas personas desordenadas, unas personas, incluso creen eso, que los evangélicos son desordenados, que los evangélicos son insujetos porque ellos no se someten a lo que dice la Biblia. Pero es el tiempo de que nosotros reconozcamos que lo que está escrito en la palabra hay que obedecerlo y hay que hacerlo. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre gloria. En la mañana podía ver verdaderamente cómo muy por la mañana, en cuanto a las vías o a las carreteras, vemos cómo las autoridades salen, ¿verdad?, para hacer sus operativos, para revisar, creo, a los conductores, a los vehículos, que si están cumpliendo las normas y las leyes. Yo digo, y ellos todos los días salen a ver a las calles para hacer cumplir la ley. A su nombre gloria. Entonces yo creo que si ellos salen todos los días para hacer cumplir la ley de alguna manera, para que todo marche bien, cuánto más nosotros en las congregaciones, en las iglesias, que tenemos que enseñar esta doctrina, esta palabra, para que el pueblo del Señor pueda caminar bien, pueda marchar bien, que no somos perfectos, pero si tomamos la ley de Dios, entonces vamos a hacer obras que verdaderamente a Dios le agraden. Y es ahí que cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, nuestra alma estará en paz con Dios, en paz con las autoridades. Pero cuando nosotros resistimos al querer hacer la voluntad de Dios, resistimos a Dios y resistimos la autoridad, no tendremos paz con nuestra alma y viviremos unas vidas totalmente apartadas, unas vidas sin paz, unas vidas sin armonía. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo lo que Dios establece que nosotros hagamos a través de su palabra, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que dice que hay que vivir como siervos de Dios. Hay que mantener el respeto, hay que mantener esa amabilidad, hay que mantener esa cordialidad. Que cuando nos acerquemos a algún lugar como hijos de Dios, tengamos que saludar, buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga, Dios le guarde. Porque lamentablemente encontramos mucha gente que al día de hoy van a diferentes partes, pero que no saludan, Stalin, no comparten los saludos, les pesa saludar. Y muchas de las veces quieren que van a una institución pública a pedir un servicio y van enojados o van furiosos porque de pronto hay algo que de pronto está aconteciendo y que no están de acuerdo y se olvidan de saludar, o piensan que con el carácter o con la prepotencia o con la arrogancia van a poder hacer esto, solucionar las cosas. Lamentablemente eso no se puede solucionar, porque dentro de las obras del Señor Dios nos manda el respeto, la amabilidad, el amor, la cordialidad, la comprensión, la paciencia. Son obras que en el Espíritu Santo deben de manejarse en la vida de un creyente. Por lo cual yo estoy convencido de que en este tiempo tenemos que abrir bien los ojos y tenemos que abrir bien los oídos para verdaderamente saber quién maneja la obra del Espíritu en su vida, ¿verdad? Por eso que le manda siempre en esta palabra, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien
hagamos callar la ignorancia de los hombres que nos tienen por malhechores e indignos. Qué palabra más hermosa, amado hermano, que el Señor dice que con nuestras obras hagamos callar la ignorancia. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que en otras personas vamos a encontrar la ignorancia revelada, pero si nosotros nos acercamos a ellos con la gracia, con el respeto, con el temor, con la voluntad de Dios, haremos callar la ignorancia que hay en ellos y ellos glorificarán a Dios por nuestras obras. Pero sí, yo estoy tan preocupado en este tiempo porque siempre se escucha, no, que el hermanito me contestó groseramente, no, que el hermanito no saluda, no, que la hermanita esto. Y eso da mucho que decir en este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tenemos que considerar que como pueblos del Señor te hemos sido llamados a marcar la diferencia. Quiero hablar en esta mañana a aquellas personas que tienen ese problema, que se acerquen a la voluntad de Dios y le pidan al Señor ayuda para que Dios pueda cambiar. Si de pronto tienen un problema de carácter, si de pronto están pasando problemas en la casa, en el hogar o de alguna dificultad, no podemos mezclar los problemas con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria, y nuestros problemas no podemos descargarnos y echarle la culpa a los demás que no tienen nada que ver. Tenemos que aprender a seleccionar y a poder mirar lo que nosotros hacemos diariamente en el día que caminamos. Amén. Porque dice que si nosotros hacemos esto, haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto no es entender que siempre nos vamos a encontrar con la insensatez en la parte de afuera, pero Dios está buscando gente sabia, gente entendida, gente que verdaderamente comprende la situación en la que se está viviendo. No podemos ponernos al ojo por ojo o al diente por diente. De pronto estás pasando un problema, alguien se te levantó en contra tuya, alguien te está injuriando, alguien te está calumniando, de pronto alguien está mintiendo, está diciendo algo contra tuya, que quiere hacer cambiar o te quiere hacer explotar. Es preferible que vayas de rodillas ante la presencia del Señor y pidas por ello, clames por ello. Mi consejo es este, que si de pronto está pasando alguna persecución de cualquier índole, mejor que dependa de ellos y no de ti. Es mejor humillarse ante la presencia del Señor, servirle a Dios y dejarlo todo en las manos de Dios para que sea Él mismo que haga justicia en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Ya por qué? Porque esta ley no solamente encierra la parte espiritual dentro del alma, sino que también encierra la parte emocional, la parte física, la parte mental y todas las áreas de nuestra vida que tienen que estar sometidas a la autoridad que es nuestro Señor. No podemos creer que el día de hoy tratamos bien a una persona y el día de mañana la tratamos mal. No, hermanos, tenemos que aprender a entender y a comprender que Dios quiere que nosotros haya un corazón humilde, que no perdamos la cordura, que no perdamos la consideración, que aprendamos que nos vamos a irar, que nos vamos a enojar, sí, pero no podemos romper los límites. Por eso es que es necesario que nosotros sometamos esta carne para que no nos gobierne y que nos gobierne la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. De pronto, si algún hermano tiene problema con esta situación, puede escribirnos al WhatsApp para estar orando por ustedes. Queremos declararle una palabra a nuestro hermano que está allá en la prisión, en la cárcel, que se encuentra siguiendo la página de la radio Celestial Omega. Quiero decirte que una de las cosas que tú tienes que hacer es tu comportamiento, amado hermano. Quiero que hagas buenas obras en estos momentos en la iglesia para que Dios mire y ponga gracia en las personas que te ven y sean tus frutos que hablen ante la gente y tú puedas salir pronto de esa cárcel para dar testimonio y testificar a Cristo acá afuera en las calles. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero decirte que no es una casualidad que hayas pedido oración. Estoy seguro que Dios va a mirar y te va a hacer justicia y que pronto te va a sacar de esa cárcel. ¿Sabes para qué? Para que testifiques, para que des la gloria de lo que Dios va a hacer contigo. Siento por mi espíritu que Dios te está tratando contigo y que te va a ministrar y que vas a empezar a hacer más obras que le agraden a Dios, para que entonces la gente que te ve como malhechor ahora te pueda glorificar a Dios por las buenas obras que tú estás haciendo y las que mejorarás hacer en el transcurso de los días. Quiero bendecir a aquellos hermanos que verdaderamente están pasando problemas y dificultades. Quiero decirles que pueden ir a la fuente que es Dios y también nos escriban al WhatsApp para poder estar orando por usted.
No te pongas a pleitear con nadie. No discutas con nadie. Es mejor callar, es mejor ser prudente. Y cuando tú ores y tengas que hablar, entonces procede a hablar con la paciencia y con la mansedumbre que Dios te ha dado. Porque sí tenemos derecho a alzar la voz, sí, hablar sí, pero tenemos que no perder la cordura y la mansedumbre, la cual Dios ha puesto en nosotros en este camino, el cual vivimos. Alabado sea el nombre de Jesús. Te aconsejo que no te resistas. Estamos viviendo un tiempo de clase. Muchas cosas pueden pasar. Vamos a encontrar carácter de personas que de pronto no son agradables, de pronto no son tratables, pero no depende de quienes están allá, depende de ti que te acerques a ellos. Órale al Señor en este nuevo tiempo para que no tengas complicaciones con los maestros en las escuelas, en los colegios, en el trabajo. Pidámosle al Señor en oración que nos ayude y que encontremos gracia, así como lo encontró José ante Faraón, que halló gracia delante de sus ojos y era un excelente, una persona muy eficaz, una persona muy temerosa. Que en este tiempo también nosotros seamos eficaces, temerosos y que también podamos glorificar a Dios. Por eso dice esta palabra, ¿verdad? Temed a Dios, ¿verdad? Temed a Dios, dice la palabra del Señor. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay que amar a los hermanos a pesar de los errores, a pesar de las dificultades, a pesar de sus problemas. Hay que amarlos, hay que respetarlos. Y es preferible que tú ames a que estés odiando. Comparto contigo esta palabra en esta mañana, esperando que haya sido de bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te bendiga y te guarde desde hoy y para siempre. Y mañana, si el Señor no ha venido, estaremos con una nueva palabra para motivarte y para que sigas hacia adelante. Estas son mis palabras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Adelante en el Señor Jesucristo. Amén. En la radio de estamos en redes sociales. Somos Celestial Omega Radio TV, señal de lo alto a las naciones. Visítanos en YouTube como Celestial Omega Radio TV, en Instagram como Celestial, en Facebook como Celestial Omega.